in particular on fertilizers, as well as rising prices of raw materials. And although far from the conflict, like other countries, rural areas in Colombia are not immune to the effects. Ukraine and Russia, for example, account for 30% of fertilizer imports into Colombia. So the review also comes at an opportune time, coming as it does whilst Colombia is in the process of preparing its new national development plan, expected by the end of the year. And the report signals many achievements that Colombia can be rightly proud of. Over the last 2 decades, with growth treble the rate of the OECD average, GDP has nearly doubled. And this has driven a reduction in regional GDP per capita inequalities at a faster pace than all but 5 OECD countries over the last decade, as well, of course, as lower unemployment. And what's even more remarkable is the way that Colombia has protected the vulnerable and bounced back strongly from the pandemic. Indeed, thanks to emergency support measures, poverty rates in rural areas have remained below pre-pandemic levels. Now, the report recognizes many actions to address challenges in rural areas, but let me cite 3 that are particularly worthy of praise. The first is the flagship programs to improve farmers' incomes, including the innovative contract farming program that reduces transactions costs for farmers, and the entrepreneurial countryside program to promote an entrepreneurship culture in the poorest rural communities. Second, the first ever land use information system, the multi-purpose cadastre, and of course the modernization of the land formalization process. And third, the new planning instruments to coordinate national and local approaches such as the territorial pacts and the development programs with a territorial approach. Collectively, these have helped drive a diversification of rural economies beyond agriculture and of course with it boosting resilience. But whilst agriculture still accounts for 2/3 of rural workers, the relative share of agriculture has halved over the last 3 decades to 6% of GDP, which is a real illustration of that diversification. And despite considerable progress, however, rural communities still have higher rates of poverty, 45% compared to 38% in urban areas. And despite the convergence that we've seen over the last few decades, regional inequalities in GDP per capita remain the highest in the OECD. And so work remains to be done to address these and other disparities in the National Development Plan. Only 29% of rural areas, for example, have access to broadband compared to 70% in urban areas, and gaps in access to health, quality education and security remain high. Rural citizens have on average 3 fewer years of education than their urban counterparts, and remote rural areas have more infant mortality rates, over double, in fact, those in urban areas. Now, these disparities coupled with low levels of transport accessibility, for example, only 6% of tertiary roads are paved, and high levels of land informality, they weigh down on productivity. And of course, they weigh down on growth, well-being, and resilience. But the potential to achieve high growth, well-being, and resilience is significant. Rural economies in Colombia have significant natural capital that could be further exploited, including biodiversity and water resources, and of course, human capital, such as cultural diversity, all of which can drive growth in activities such as tourism, bioenergy, and renewable energy. Now, our review provides 15 recommendations that can help Colombia's rural areas overcome their challenges and unlock their full potential. And I can group those perhaps under 3 distinct pillars. The first is the recommendation to adopt a comprehensive national rural policy that focuses on raising well-being, built on a cross-sectoral approach to rural development that recognizes rural diversity. The second is recommending that we invest in enablers. Those include upgrading transport infrastructure, improving access to quality services, and of course, formalizing land ownership. Now, more specifically, we recommend advancing multimodal transport solutions, simplifying installation procedures associated with broadband development in rural areas, scaling up local initiatives in the provision of health and education, and solving land-related information issues. Third, we recommend establishing stronger mechanisms to coordinate rural policies at the national and local level in a way that empowers local actors, including through the creation of an interministerial coordination and monitoring mechanism. Now, you'll hear more about those 3 pillars and of course the 15 recommendations shortly, and indeed how they can be implemented. And you'll also hear, I guess, from the 2 peer reviewer countries, Chile and Ireland, about their experiences. And so I'm going to end my intervention here and thank Colombia again for their excellent collaboration, to stress that we stand ready to continue supporting your rural agenda. Many thanks. Thank you very much, Ahmad. Now I'm going to switch to Spanish.
You're on mute, Ambassador. Oh, sorry. Sorry, Ahmad. I was just thanking you and sharing with our viewers that it's time to switch to Spanish. Entonces, es un gusto darle la palabra al señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Rodolfo Sea. Tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes en París y buenos días acá en Colombia. En primer lugar, extiendo un cordial saludo de bienvenida al lanzamiento ejecutivo de la revisión de política de desarrollo rural de la OCDE, que hemos organizado en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación. Agradecemos a todos los participantes de este lanzamiento, miembros del gobierno nacional, regional, entidades territoriales, cuerpo diplomático, sector privado, agremiaciones, academia, sociedad civil. Un saludo muy especial a los panelistas, Nadine Amat, director del Centro para el Emprendimiento de Pymes, Regiones y Ciudades de la OCDE, Jorge Enrique Garcilaso, director de la Unidad de Desarrollo Rural de la OCDE, Dorothy Alain Dupe, jefe de División de Desarrollo Regional y Gobierno Multinivel de la OCDE, Andrés Sanabria, coordinador de la Revisión Rural de Colombia de la OCDE, el doctor José Luis Romero, jefe de asesores del Ministerio de Agricultura de Chile, el doctor Andrew Ford, jefe de Estrategia Rural y Unidad de Empresas Sociales del Departamento de Desarrollo Rural, Comunidad de Irlanda, a nuestra embajadora en la misión permanente de Colombia ante la OCDE, Adriana Mejía, y a mi compañera de gobierno, la doctora Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación. Destaco la importancia de tener una revisión de la política de desarrollo rural por parte de la OCDE, en tanto genera beneficios que van a redundar en que el sector agropecuario, piscícola y pesquero pueda continuar esa senda de crecimiento dentro del país, donde desde época de prepandemia, año 2019 al año 2021, hemos crecido un 4.4%. También vale la pena destacar que hemos sido motor importante en el crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia, el cual se ha proyectado para el año 2022 como uno de los más altos que se van a tener por los países miembros y que podría llegar a estar alrededor del 6.1%, donde nosotros como sector agropecuario, piscícola y pesquero queremos ser protagonistas. Obtener una evaluación basada en evidencia económica y el bienestar rural en Colombia para poder identificar las ventajas competitivas, los retos que tenemos en las regiones rurales de Colombia frente a las tendencias en los países de la OCDE y Latinoamérica es para nosotros de la mayor importancia. También ayudar a construir a partir de este documento una visión común al interior del país sobre las necesidades y futuros del desarrollo rural es parte del trabajo que nosotros venimos desarrollando y que esperamos se continúe en el próximo gobierno que deberá iniciar después del 8 de agosto. Intercambiar ideas de política y buenas prácticas con otros países de la OCDE, expertos internacionales, el sector privado y las comunidades ayudan a que cada día podamos mejorar todas nuestras actuaciones. También resaltamos la importancia y ventajas competitivas de las economías y comunidades rurales en Colombia para el público nacional e internacional. También a partir de este documento se busca ayudar y dar impulso a reformas políticas y legales que beneficien las regiones rurales, así como al desarrollo de una política rural nacional. Obtener recomendaciones a nivel local y nacional por parte de expertos internacionales y aprobadas por países
de la OCDE con el fin de ayudar a la priorización y coordinación de acciones para mejorar el bienestar y la economía rural siempre debe ser uno de nuestros principales objetivos en el desarrollo de las políticas rurales en Colombia y en esa transformación que nos hemos trazado con el Departamento Nacional de Planeación y de esa forma dejar un camino que le permita a nuestras comunidades poderse desarrollar. Esta revisión resulta fundamental en épocas tan desafiantes como la actual, donde el COVID-19, aunque ya no tiene los mismos efectos del año 2020 y de parte del año 2021, aún sigue estando presente y que también existen efectos colaterales de poder hacer o como resultado de la demanda y de la oferta que se ha reactivado en la medida que los diferentes sectores de la economía han comenzado a trabajar plenamente y que unido a situaciones como la guerra que actualmente hay entre Rusia y Ucrania, han producido un aumento en los costos de producción, jalonados especialmente por los abonos y fertilizantes, y que tenemos una situación generalizada en el mundo de altas inflaciones. En estas líneas destacamos que Colombia ha tomado medidas para contrarrestar esta situación que no es ajena al país, como la inflación, donde hoy tenemos inflación superior al 9%, medidas como reducciones de aranceles al 0% en los insumos agropecuarios, especialmente abonos, fertilizantes, plaguicidas, a través de los decretos 307, 504 y 955, tramitamos en el Congreso de la República en el mes de diciembre del año 2021 la ley de insumos que fue firmada por el presidente Iván Duque en enero de este año, que fomenta la producción de abonos orgánicos y de qué manera se puede hacer más eficiente la utilización de estos a través de la tecnología, como la agricultura de precisión y las herramientas agroclimáticas. También hemos estado trabajando en abaratar los costos de logística y transporte, lo cual esperamos que estas medidas se vean reflejadas en el segundo semestre del año y que podamos lograr una tendencia a estabilizar la inflación y que hay una tendencia hacia la baja, teniendo presente que la inflación es uno de los factores que genera mayor pobreza. Agradecemos a la OCDE y los servidores pares por el trabajo adelantado y por plantear una hoja de ruta para continuar desarrollando la política pública para el sector rural que tiene todo el potencial en el país y que brinde información clave para el próximo gobierno. No es para nadie un secreto que la pandemia nos mostró que la seguridad alimentaria era quizás una de las cosas más importantes y que poder desarrollar la ruralidad de los países va a ser un cambio en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por esa excelente introducción. Quiero darle ahora la palabra a la doctora Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación. Alejandra, tienes la palabra. Muchas gracias, embajadora. Aprovecho para extenderle un cordial saludo a todas las personas que están acá conectadas, escuchándonos, al señor Nadim Ahmad, codirector del Centro para el Emprendimiento de Pymes de la OSD, al ministro y gran amigo, el señor Rodolfo Seda, al doctor Enrique Garcilaso, jefe de la Unidad Regional y Rural del CFE, al señor Andrés Sanabria, coordinador de la Revisión Rural de Colombia, al señor Andrew Ford, peer, coayudante en este esfuerzo, jefe de la Unidad de Estrategia Rural y Económica Social del Ministerio de Desarrollo Rural y Comunitario de Irlanda, al señor José Luis Romero, director de la Fundación Más Rural de Chile, y a la señora Dorothée Alain Dupré, jefe de la División de Desarrollo Regional y Gobierno Multinivel de la OSD.
Quisiera iniciar esta corta intervención con un agradecimiento especial a todo el equipo de la OSD, al equipo del Ministerio de Agricultura, al equipo del DNP, por el compromiso y esfuerzo de llevar a cabo este review tan importante para el país. Sin duda, para Colombia ser parte de esta organización es una oportunidad inmensa para mejorar continuamente nuestras políticas en un contexto multilateral y aprender de las experiencias de otros países. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los países que participaron como peer reviewers en el proceso. Desde que Colombia pertenece a la OSD hace más de 2 años, la posibilidad de poder trabajar y participar en el Rural Working Party y en el Regional Development Policy Committee nos ha permitido conocer y entender, en casos como Chile, la forma en que un Rural Policy Review motiva e inspira procesos de desarrollo de política y ajuste institucional para las regiones. Y en el caso de Irlanda, las particularidades de su política rural, las implicaciones derivadas de la misma en los procesos de convergencia regional y sostenibilidad ambiental enriquecen la revisión que se ha hecho en Colombia. La posibilidad que tuvimos en el pasado mes de mayo de participar nuevamente en las sesiones del Rural Working Party y en el Regional Development Policy Committee nos permitieron además entender experiencias como la de Canadá, en la vinculación de grupos étnicos que son de gran importancia para el caso colombiano. Contar con una revisión de la política rural de Colombia es supremamente importante en este momento, porque estamos a 5 días de elecciones presidenciales y este documento, en conjunto con la revisión de políticas urbanas que recibimos hace unas pocas semanas, le permitirá al nuevo gobierno tomar decisiones informadas y será un insumo fundamental para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, contribuyendo así a sentar bases y brindar lineamientos estratégicos a las políticas rurales que formule el nuevo presidente de la República de la mano con su equipo de gobierno. En el 2021, la OSD inició este proceso de revisión de la política rural de Colombia por solicitud del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el acompañamiento del DNP. Posteriormente se realizó una misión virtual desde la OSD, apoyada por el DNP y el Ministerio, donde se entrevistaron a más de 100 actores y después se hizo una misión presencial este año, en febrero de este año, donde interactuaron con diferentes comunidades y actores en los departamentos de Risaralda, Cauca y Bogotá. Hoy vemos reflejados todos los esfuerzos adelantados desde el gobierno y la OSD para hacer realidad esta revisión, que será un aporte de muy alto valor para diseñar la hoja de ruta del gobierno entrante, de acuerdo con las potencialidades de las regiones, identificando el camino hacia una política rural integral que promueva las diferentes actividades económicas rurales más allá de la agricultura y que diferencie por tipo de región, asegurando una mayor participación de la variedad de grupos involucrados, los campesinos, indígenas, afrocolombianos, el sector productivo, las universidades, etcétera. Finalmente, quiero agradecer a la OSD por el reconocimiento que se hace en esta revisión a la importancia de construir sobre lo construido. El respaldo que hace la OSD a los esfuerzos más significativos de este gobierno, como la implementación del catastro multipropósito, sin duda serán el mejor punto de partida para que el nuevo gobierno dé continuidad a estos temas que son de alta importancia para la ruralidad del país. Las últimas proyecciones revisadas por parte de la OSD, como dijo el señor Ahmed, se indica que Colombia aumentó su pronóstico de crecimiento de un 5,5 a un 6,1, siendo el país miembro de la organización con la mejor perspectiva de crecimiento. Un indicador que confirma que las políticas de reactivación económica han dado un resultado positivo. También es importante resaltar los esfuerzos que se han hecho en el marco de la recuperación de la crisis del COVID-19, donde la economía de Colombia se ha recuperado de manera sostenida, sobre todo con un apoyo a programas sociales como ingreso solidario y devolución del IVA, lo cuales evitaron que un mayor número de personas, 1,8 millones de colombianas, entraran en situación de pobreza. De hecho, hemos experimentado una evolución favorable en varios de los indicadores sociales. Para el caso específico de las poblaciones rurales, estas mejores condiciones se ven evidenciadas en la reducción del 50% al 31% en el porcentaje de personas consideradas como pobres multidimensionales, siendo esta, la cifra del 2021, la cifra más baja desde que se dispone de esta medición. Asimismo, se ha mejorado la distribución de los ingresos de la población rural, teniendo en cuenta que el coeficiente de Gini pasó de 0,47 en el 2010 a 0,455 en el 2021, con unos retos muy importantes en desigualdad, pero ya con una tendencia de reducción que es clave tomar en cuenta.
Quedan unos retos muy importantes para superar, para desarrollar el potencial rural y sobre todo la finalidad que tenemos todos, que es mejorar el bienestar de los colombianos, en materia de políticas comprensivas, en solución de cuellos de botella, en desarrollo de una estructura interinstitucional que permita una coordinación entre todos los actores. Y como DNP buscaremos darle la atención que se merecen en las políticas de corto y mediano plazo. Agradezco esta oportunidad que me brindó la OECD de poder expresar lo importante que es para Colombia la publicación de este documento de hoja de ruta para seguir mejorando la calidad de vida de las personas que habitan en los 1.103 municipios de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Vamos entonces a dar paso a la presentación del resumen ejecutivo preliminar y recomendaciones, y para ello le doy la palabra a Andrés Sanabria. Aprovecho para comentar que el subdirector Ahmed va a tener que salir porque tiene otros compromisos, entonces agradezco que nos haya acompañado en este espacio inicial y quedamos atentos a escuchar la presentación de parte de Andrés. Muchas gracias. Gracias, embajadora, y buenos días a todos en Colombia. Entonces, vamos a presentar a continuación estos hallazgos y recomendaciones preliminares, como ya hemos presentado al inicio de este evento, de la revisión OECD que se ha hecho de la política rural de Colombia. Importante mencionar que estos hallazgos y estas recomendaciones que presentamos están basados en el proceso que llevamos de 8 meses de entrevistas con actores locales, también con el gobierno, y también adoptan los principios, por primera vez, los principios de desarrollo rural de la OECD, que fueron avalados por los países miembros en 2019. Ya hemos hablado un poco del crecimiento económico en Colombia, pero es importante dar un contexto de dónde se ubica el desarrollo rural en el país. Colombia en las últimas 2 décadas ha casi doblado el tamaño de su economía. Es un crecimiento que está por encima del promedio de Latinoamérica y por encima mucho más que el promedio de la OECD, que subió 30%. Esto, como se mencionó antes, disminuyó la tasa de desempleo, la disminuyó a la mitad en este periodo. También disminuyó la tasa de pobreza multidimensional y de ingresos en las zonas rurales, de hecho, más rápido que en las zonas urbanas, que es algo positivo. Algo que diferencia a Colombia de otros países de la OECD es que este crecimiento económico ha estado acompañado de un crecimiento demográfico de las regiones rurales, lo que llamamos un bono demográfico. En la OECD identificamos 3 tipos de regiones rurales: regiones que están cerca a una gran ciudad, regiones que están cerca a una pequeña ciudad y regiones remotas. Como ven en la gráfica a la derecha, los 3 tipos de regiones rurales de Colombia crecen por encima del crecimiento poblacional de la OECD, tanto urbano como rural. Y lo que es de pronto también llamativo es que, aunque este crecimiento poblacional ha estado concentrado en las grandes ciudades, hay regiones rurales, especialmente las que están cerca a una gran ciudad, que crecen por encima de la población de regiones metropolitanas con ciudades más medianas y más pequeñas. Entonces, podemos decir que a pesar de esa tendencia de concentración poblacional, Colombia es un país que todavía mantiene una alta tasa de población rural. A nivel internacional es más alta que la OECD y más alta que países latinoamericanos en la OECD como México y Chile. Cuando miramos en detalle dónde está esa población rural, vemos que las regiones remotas y las regiones con ciudades pequeñas son las que contienen la mayor parte de la población rural. Esto, digamos que lo vemos como algo positivo, es una estructura policéntrica que le puede permitir al país desarrollar diferentes polos de crecimiento alrededor de estas ciudades pequeñas con sinergias en las zonas rurales que las rodean. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que la OECD ha identificado de las zonas rurales colombianas para mejorar el crecimiento y el bienestar rural? Bueno, ya mencionamos los jóvenes que tienen las zonas rurales relativamente mayores que a nivel internacional, pero también las regiones rurales proveen una gran diversidad étnica. Colombia es de los países más diversos en temas étnicos en Sudamérica. También posiciona a Colombia como el segundo país más biodiverso en flora y fauna a nivel mundial. Provee recursos naturales importantes.
todos conocemos los recursos de agua, pero también hay minerales raros, una alta radiación solar y velocidad de viento. Y también hay un gran potencial agropecuario con algunas cadenas de valor ya instaladas. A nivel mundial se conocen bastante las de café, que estas cadenas pueden compartir buenas experiencias para otros productos agropecuarios. Entonces creemos que esas actividades, esas ventajas competitivas se pueden potenciar aún más con actividades económicas emergentes, ecoturismo, energía renovable, bioenergía, para lo cual tenemos en el reporte final algunas recomendaciones. Sin embargo, el país, y pues no es un secreto, debe enfrentar todavía algunos retos estructurales históricos en sus zonas rurales. Colombia, a pesar de este crecimiento importante, todavía tiene un reto en disminuir la desigualdad entre regiones en cuanto al PIB per cápita. Es el país con la desigualdad más alta en la OECD, que está asociado a algunos cuellos de botella históricos, una informalidad laboral bastante alta en las zonas rurales con respecto a las urbanas, informalidad de tierra y alta concentración de tierra. También una infraestructura que, aunque se ha avanzado en temas de infraestructura primaria, de vial, hay todavía retos en cuanto a calidad en vías terciarias y ferroviarias y fluviales. Información rural que todavía se puede mejorar aún más. Conectividad a Internet, que las zonas rurales están por debajo de las urbanas y del promedio de las rurales de la OECD. Un difícil acceso todavía a educación y salud de calidad. Se ha avanzado bastante en educación y salud básica y primaria. Hay retos para tener salud y educación, digamos, más de segundo nivel especializada. Y una seguridad, un nivel de seguridad de inseguridad que todavía está afectando a las poblaciones rurales. Como pueden ver, estos retos son intersectoriales, no es posible que un solo ministerio pueda solucionarlos del todo, por lo que creemos desde la OECD que es importante que el país implemente una política rural digamos, transversal, intersectorial, coordinada para solucionar estos cuellos de botella. Ya el país tiene unas políticas y unas estrategias que van en la dirección correcta. La reforma rural integral del Acuerdo de Paz de 2016 con la guerrilla de las FARC provee unos lineamientos interesantes, un instrumento de planificación innovador que son los PEDEF para coordinar esas políticas nacionales a nivel local, y también dio como la entrada para que se desarrollaran planes nacionales sectoriales con enfoque rural, 16 planes que son importantes para el bienestar de las comunidades rurales. En los últimos 4 años también hemos visto unas políticas importantes, ya las hemos mencionado en la introducción, políticas para el sector agrícola, especialmente el programa de agricultura por contrato, que disminuye el costo de intermediación, el sistema de innovación agrícola que está en marcha, que es clave para esta productividad del sector. También tenemos el Campo Emprende, que son unos programas para promover la cultura de emprendimiento en las zonas rurales. Como lo mencionábamos, el primer sistema de información de uso del suelo rural, el catastro multipropósito, que estaría finalizando en los próximos años. La modernización del proceso de formalización de tierras también es importante. Se han reducido los tiempos de este proceso y se ha llegado a una entrega de récord de títulos de propiedad rural, más de 50.000 en estos últimos 4 años. Y bastante clave, muchos planes que ya están publicados, que son importantes para el desarrollo rural, especialmente los planes de transporte multimodal, de logística, de turismo sostenible y de transición energética. También señalar que Colombia tiene una institucionalidad ya fuerte a nivel de coordinación vertical y horizontal. Ahí están los pactos territoriales y plataformas de diálogo a nivel subnacional. Sin embargo, creemos que el país todavía puede mejorar más su marco de política rural, especialmente con una implementación más coordinada de la política rural. Lo primero es mencionar que un hallazgo es que todavía el marco de política pública nacional equipara desarrollo rural con desarrollo agrícola. Esto también ocurre en otras esferas también en el país. Se equipara lo que es desarrollo rural con desarrollo del campo, desarrollo agrícola. Entonces, una claridad en estos términos sería valiosa para poder implementar esas políticas.
Hay también estrategias a nivel nacional importantes como la innovación que requieren todavía un enfoque territorial más claro. La política rural actualmente es todavía manejada con un sesgo agrícola. Se ha avanzado en esos últimos años, pero todavía hay unos problemas que se pueden mejorar. La falta del sistema de información interoperable rural también genera unos retos de focalización para llegar a los beneficiarios correctos en las zonas rurales. Y como se mencionaba también, existe todavía una falta de coordinación de las políticas rurales, entre los ministerios que hacen políticas relevantes para las zonas rurales. ¿Quién está coordinando estas políticas, tanto a nivel nacional como local? Existen en el país unos comités que asesoran y que están establecidos para coordinar, pero que en realidad no tienen mucho poder de convocatoria y se reúnen digamos, de manera muy esporádica o rara vez. También los planes de la reforma rural integral no está muy claro quién los va a coordinar. Entonces, tenemos recomendaciones en ese sentido. Los gobiernos subnacionales son actores claves en la implementación de la política rural. Sin embargo, también tienen una escasez de personal calificado y tienen un mismatch entre el nivel de responsabilidades con el nivel de ingresos propios que encuentran de sus ingresos, de sus impuestos. Y por último, todavía una baja interacción de la sociedad civil para implementar la política rural. Se ha avanzado con algunos planes en los últimos años, pero creemos que se puede seguir mejorando. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones de la OECD para movilizar este potencial rural, construirlo sobre esas estrategias que ya se han hecho y mejorar el bienestar de sus habitantes? Tenemos tres pilares principales. El primero es desarrollar una política nacional comprensiva de desarrollo rural, que se centre más en las personas, no en los sectores económicos. Aquí hay tres recomendaciones principales. Garantizar que todas las políticas del gobierno utilicen una definición rural consistente. Actualmente hay todavía definiciones rurales que divergen, entonces es necesario hacer una consistencia de qué es ruralidad para Colombia y cuáles son los tipos de regiones rurales. Como lo mencionamos también, establecer un sistema integrado de información rural. Ya hay muchos proyectos en curso que se requiere buscar su interoperabilidad y su desarrollo. Y crear una política rural nacional comprensiva que adopte este enfoque intersectorial, que armonice la reforma rural integral con otras políticas productivas, que tenga una visión prospectiva, como de pronto nos va a mostrar Irlanda, para, por ejemplo, tener políticas de teletrabajo o tener políticas de cambio climático y de cambio poblacional. El segundo pilar es priorizar los factores claves de desarrollo, que creemos que son claves para poder aprovechar este potencial rural. Aquí hay 6 recomendaciones específicas. La primera es fortalecer la implementación de proyectos de transporte. Ya hay, como les mencionaba, estos planes de transporte multimodal. Se ha avanzado mucho en la financiación de vías terciarias. Toca seguir en esta vía implementando estos planes. Garantizar que la banda ancha de calidad llegue a las regiones rurales. Para esto hay que reducir los trámites de instalación a nivel local, ampliar el impacto de las políticas existentes. Esto incluye también monitorear algunos de los programas que se han puesto en curso. Tener una visión integral del sistema banda ancha para las regiones rurales. Creemos que todavía la conexión fija es importante para poder soportar otros tipos de conexiones como satélite y móvil. Involucrar también a iniciativas locales de banda ancha. Mejorar acceso a educación y salud en las comunidades rurales. Aquí hay varias recomendaciones que están detalladas en el reporte. En general, buscan es adaptar estas políticas nacionales a diferentes particularidades locales. La otra recomendación es fortalecer las políticas de distribución, restitución y formalización de tierras. Ya hay un avance importante. Toca seguir mejorando la información, aumentar la capacidad técnica y financiera de las entidades que están a cargo de estos temas. Clarificar el nivel de autonomía de los grupos étnicos. Ya se ha hecho un avance, sin embargo, creemos que se requiere hacer algunos ajustes, fortalecer, por ejemplo, las mesas de concertación de tierras para que sea, como un ejemplo que señalamos en el reporte, como en Canadá, algo que sea formal y que no se levanten las mesas hasta que se llegue a un acuerdo. Y la última es enfocada a controlar la deforestación.
también se ha avanzado bastante con el plan Artemisa, otros planes que el gobierno ha puesto en marcha, pero se puede seguir mejorando sobre todo la participación de las comunidades locales en la gestión del uso de la tierra. Y el último pilar es establecer esta instancia de coordinación interministerial. Acá también hay 6 recomendaciones específicas. Esta instancia debería tener un mandato presidencial para que en verdad pueda armonizar y monitorear las diferentes políticas que hacen los ministerios y son relevantes para el sector rural. Fomentar mecanismos de planeación basados en prioridades locales, ya existen varios, lo que es hacerlos consistentes a través de todas las regiones rurales. Reducir la complejidad en ejecución de políticas rurales, como mencionábamos, los programas muchas veces llegan sin una armonía completa a los beneficiarios locales. Estamos proponiendo crear una ventanilla única a nivel regional. También fortalecer la capacidad financiera y de personal de los gobiernos nacionales. Acá la misión de centralización tiene un rol importante que vamos a ver en los próximos meses. Mejorar el capital comunitario, eso es importante para que la sociedad civil pueda en verdad participar en la implementación y en el diseño de política rural. Acá hay en la OECD prácticas diversas para mejorar esta integración, promover iniciativas sociales, empresas sociales, apoyarse también en las iniciativas de los sectores y de los gremios de empresas privadas que actúan en las zonas rurales para coordinar esas acciones con las acciones de política local. Y finalmente, aprovechar esta estructura policéntrica del país para promover alianzas urbanos-rurales. Se requiere acá, digamos, lineamientos claros administrativos de cómo hacer estas alianzas. Como ven, estas recomendaciones son transversales, no son solo a un ministerio, son a todo el gobierno. Vemos que en el reporte ponemos diferentes ministerios que tendrían acción para diferentes recomendaciones. ¿Y cuáles son los próximos pasos? Nosotros, como mencionamos, hemos ya venido recolectando algunos comentarios. Queremos seguir en este proceso de fortalecer estas recomendaciones, tanto con la sociedad civil, el sector privado, con el gobierno ya hemos estado bastante en comunicación, entonces pueden después escribirnos al correo si tienen algunas inquietudes sobre el reporte. Este resumen que publicamos hoy son solo 23 hojas. La publicación completa son más o menos 200, entonces hay muchos detalles que no están ahí que podemos expandir. Y la idea es que entre junio y agosto nos reunamos con la Comisión de Empalme de los Gobiernos para poder generar un input de estas recomendaciones al Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno y un lanzamiento final en el último trimestre de este año. Entonces acá está mi email, igual ustedes también tienen con el registro que hicieron nuestro contacto. Muchas gracias, Andrés, por la presentación y muchas gracias por respetar también el tiempo, que estamos bien en tiempo. Y ahora pasaremos un poco por los comentarios de los revisores pares que participaron en este reporte. Tenemos 2 revisores pares de Chile y de Irlanda y le paso la palabra al primer revisor par, que es José Luis Romero, que era antes asesor jefe del Ministerio de Agricultura, también fue el jefe del Departamento de Desarrollo Rural en ODEPA y ahora es el director de la Fundación Más Rural en Chile. Por favor, José Luis, ¿cuáles son tus impresiones? Muchas gracias, Enrique. Buenos días y buenas tardes. Saludo al señor ministro, también a la embajadora y también a los amigos de la OECD y del TNP que están presentes. Bueno, una primera cosa tiene que ver con agradecer la oportunidad de participar en nuestra visita. Creo que hay 2 cosas que nosotros tenemos como país todavía mucho que avanzar y probablemente muchos están pendientes del proceso constituyente que estamos llevando adelante como país, donde hay 2 materias que creo que en términos de ruralidad son muy valiosas y que Colombia ha avanzado y que lleva la delantera respecto de nuestro país, que tiene que ver en términos de regionalización, el trabajo descentralizado con cada uno de los estados. Esto lo pudimos ver en la visita a los distintos estados y regiones que pudimos visitar, a los distintos municipios. Y también, por supuesto, el trabajo y reconocimiento de la diversidad cultural, las comunidades indígenas y afrodescendientes, que fueron cosas presentes durante toda la visita. Por otra parte,
Creo que lo que nosotros hemos podido hacer desde el reporte que nos ha entregado la OECD, esto fue un camino que se inició con Enrique, también el equipo de la OECD del 2012, creo que me lleva a decir que hay tres características que deberíamos tener tanto desde el ámbito público como del ámbito privado para impulsar una política rural. Lo primero, ser resilientes, porque esto es un camino largo que requiere bastante perseverancia también. Como decía, 10 años desde que pudimos, desde que se inició el trabajo con la OECD hasta obtener nuestra política rural y la institucionalidad que el país hoy día posee. Y finalmente tener esperanza, creo que es importante, de que cuando una idea concita tal convergencia de manera transversal, creo que hay bastantes posibilidades de que los gobiernos mantengan en continuidad los proyectos de esta naturaleza. Así que creo que, y espero que el próximo gobierno también mantenga esta línea de trabajo en términos de desarrollo rural. Respecto de las recomendaciones, en materia de la política nacional, creo que una de las cosas más importantes que nosotros hemos podido llevar adelante es un acuerdo de actores de manera transversal, teniendo como clave, y ahí creo que hay un aspecto muy importante, a los actores locales, los que están más cerca del territorio, y me refiero a los alcaldes, a quienes trabajan hoy día en los municipios. Hemos nosotros relevado la labor de los alcaldes en sus territorios. En Chile hay 263 comunas rurales de las 345, y trabajamos con una gran cantidad de alcaldes de zonas rurales que son quienes están más cerca de las decisiones que llegan a las personas en territorios rurales. Por otro lado, hay que impulsar un cambio cultural. Esto lo nombró Andrés, está bastante presente en el informe, de hablar más allá de la agricultura, partiendo por los agricultores, ¿cierto?, de todos los tamaños, que ellos entienden que hay mucho más que agricultura en el mundo rural. En Chile solo el 23% de los ingresos de las familias rurales corresponde a ingresos provenientes de la agricultura, y todo el resto viene de otras actividades, y ahí hay otro vínculo también, ¿cierto?, con el mundo urbano, donde toma bastante relevancia otro aspecto de este cambio cultural, ¿cierto?, que no es la dicotomía urbano-rural, sino más bien la interacción. Respecto de los temas de información, creo que, como decía yo, hay que ser resiliente, paciente, pero partir por algo, por lo que haya. Nosotros partimos con 56 indicadores de calidad de vida, tal como está también resaltado en el informe. Vamos a avanzar a más de 60 durante este año y el próximo, y así la línea base que formamos el año pasado se ha ido nutriendo para las 263 comunas. Creo que lo importante es partir. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿cierto? Y en ese sentido creo que es importante avanzar con la información que haya a nivel cuantitativo, y en el futuro avanzar hacia aquellos aspectos cualitativos que también son muy importantes para conocer más sobre las necesidades del mundo rural. En términos de los cuellos de botella que identifica el informe, creo que es importante considerar el aporte público-privado en el desarrollo de todas estas propuestas que hace el informe. La importancia de la inversión privada es clave. Solo para dar un ejemplo, en Chile se licitó el espectro 5G para la conectividad a nivel de todo el país, y se logró incluir dentro de las bases de licitación a 360 localidades rurales de todas las comunas del país de manera obligatoria para las empresas que participaron de la licitación. En ese sentido, creo que es muy importante tener presente el valor de la inversión privada y el rol privado en las zonas rurales,
para fortalecer la innovación, el emprendimiento y por supuesto también el rol de la sociedad civil, como está bien destacado en el informe. Por último, en términos institucionales, me parece importante, como se ha destacado, la formación de un consejo. Nosotros hemos podido conformar un consejo que ahora el nuevo gobierno ha decidido mantener como estructura, aunque sus integrantes van a variar y prontamente se va a presentar, pero ustedes saben que acá había un cambio, ¿cierto?, político importante en el gobierno, y en ese sentido esta política ha sido tomada por el nuevo gobierno, se ha mantenido la estructura que se ha propuesto inicialmente, y en términos de políticas y planes a nivel nacional, una bajada importante que va a hacer el actual gobierno es que lo va a hacer a nivel de regiones, de los departamentos. En Chile nosotros le llamamos regiones, son 16 regiones, y en ese sentido el nuevo gobierno ha decidido avanzar en materia regional para poder bajar a las cosas más concretas, ¿cierto?, la política rural. Finalmente, creo que en esa materia, creo que es muy importante, dado el gran trabajo de descentralización que ha hecho Colombia, coordinar, ¿cierto?, las distintas políticas, porque como hay mayor independencia en la toma de decisiones, también hay mayores traslapes, ¿cierto?, de proyectos, de iniciativas, de recursos, y eso lo pudimos ver durante nuestra visita al territorio. Y también una de las iniciativas que promueve el informe y que me parecen importantes tienen que ver con esta ventanilla única, ¿cierto?, tanto para los pequeños agricultores. En Chile tenemos el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, el INDAP, pero también creo que en materia de ruralidad es muy importante ofrecer esa ventanilla única a nivel local. La pandemia cambió la forma de ver el mundo rural, al menos en Chile, pero yo creo que en todo el mundo. Hay temas de seguridad alimentaria que hoy día son importantes, claves, que son el mundo rural es sustento, ¿cierto?, de esa seguridad, ese acceso a los alimentos. Hoy día tenemos una inflación en Chile de un 11,6% interanual, la cual está impulsada en gran parte por el alza del precio de los alimentos, y ya como el ministro mencionó, ¿cierto?, los fertilizantes, todos los temas de transporte. Por otro lado, creo que es muy importante, y por eso digo que había un cambio de mirada sobre lo rural, los ámbitos relacionados con la sustentabilidad. El 83% del territorio en Chile es rural, y en ese sentido una parte importante de los conflictos socioambientales y del desarrollo de la actividad privada están dependiendo de cómo estos conflictos y también estos territorios se están manejando. Y finalmente, la forma de ver el mundo rural como una oportunidad de calidad de vida, ¿cierto?, más conectada con la naturaleza, con mayor seguridad, al menos en nuestro país ese es un punto que destaca respecto de los mismos habitantes que viven en el mundo rural, y creo que esa es una oportunidad que también Colombia debería aprovechar. Eso por acá, Enrique, Andrés, muchas gracias por la oportunidad de poder aportar, y muy disponibles de seguir aportando en el futuro. Muchas gracias, José Luis, por tu intervención y los puntos tan interesantes que nos compartiste, ¿no? Ahora, desde Chile nos vamos hacia la otra parte del mundo, hacia Irlanda. Con nosotros tenemos a Andrew Ford, que es el jefe de la Unidad de Estrategia Rural y Empresa Social dentro del Departamento de Desarrollo Comunitario y Rural del Gobierno de Irlanda, que es nuestro segundo revisor par. Andrew, la palabra es tuya. Thank you, Enrique, very much. Minister, Madam Ambassador, colleagues, ladies and gentlemen, good afternoon, good morning. Ireland was delighted to serve as a peer reviewer for the Rural Policy Review of Colombia. We want to express our sincere gratitude to our partners and friends in the Colombian government, indeed all Colombian partners, and also to the OECD Secretariat for the opportunity to engage in what was a very important exercise
We approached the exercise very much in the spirit of partnership, hoping to learn at least as much, if not more, than we might share. We're still very far from where we want to be in terms of rural development in Ireland, but we're absolutely committed and trying to improve with every passing day. Despite the significant differences in scale between our two countries, Colombia has 10 times the landmass of Ireland, for example. There are many shared public policy challenges, such as establishing a cross-governmental focus on rural areas, balancing the interests of economic development and environmental sustainability, right-sizing the funding and governance structures, maximizing the engagement of civil society groups and communities, but just to name a few. Rural development is a very high priority for Ireland. In recent years, we've invested considerably in engaging with our rural areas to develop a new, ambitious and sustainable vision for rural development for the next 5 years. Our new National Rural Development Policy is called Our Rural Future, and it came as a programme for government commitment. It's rooted in environmental, social and economic sustainability. Importantly though, and this has been said by others, it recognises that supporting rural or urban areas is not a binary proposition. So it challenges the prevailing narrative of urban versus rural by emphasizing that rural areas are places of opportunity. We must not frame discussions on the development of our economies and our societies through the tired old narrative of urban versus rural. We also, we think, need to meaningfully see rural development as more than just agriculture. We also must not consider it as a trade-off to focus on community development in tandem with economic development. These aspects are mutually reinforcing. Strong, empowered, autonomous communities are key drivers of innovation and growth. The Irish policy is also strongly aligned to the OECD rural principles, which we feel very strongly are as valid as ever. We acknowledge that we have many challenges, but we are committed to working in partnership across all levels of government and with civil society to addressing these challenges, many of which, in the Irish case, have been exacerbated by the convergence of the COVID-19 pandemic, the climate crisis, and specifically in our case, the UK's withdrawal from the European Union and the implications some of the associated decisions have had on stability, cohesion, and prosperity on this island. In Ireland, as I mentioned a moment ago, the government made rural development a very explicit governmental programme priority. My department, the Department of Rural and Community Development, was established to drive and to coordinate delivery across government as a central focal point ministry. However, our rural future is very much a cross-governmental policy, with every ministry having responsibilities directly mapped to them for its successful delivery. Progress reports related to the delivery of our rural future are overseen by Cabinet, which is chaired by the Prime Minister. This is very important in terms of ensuring the highest level of both political buy-in and political accountability. Perhaps though the critical success factor of our policy in the Irish context has been the participative approach we employed in terms of its development and its delivery. Not only did we carry out the most extensive stakeholder engagement process on rural development in the history of our state, we also established what we call an implementation advisory group, which includes relevant government departments, local and regional government, and rural voices such as Irish Rural Link and the Social Justice Ireland. These are very strong civil society voices who challenge us
and quite rightly hold us to account. The conversations are not always easy, but the outcomes are better for everyone as a result. This approach has not only allowed us to ensure it's a fit for purpose in addressing contemporary challenges and opportunities, but it has also allowed us to enhance our credibility, to win the hearts and minds, if you like, amongst rural stakeholders. During the course of the review, it seemed to us that this partnership approach could still be enhanced in Colombia. Another point I'd like to mention is the need not just for future-proofed rural policy, but for opportunity-ready rural policy. In Ireland, we see tremendous potential in the digital and the green transitions. What I mean by that is that we see a direct consequence of better connectivity and better digital literacy as more people living, working, and enjoying rural areas. Our national remote working hub network, for instance, is aiming to have 400 high-speed internet facilities throughout the country, particularly in rural areas, providing people with an opportunity to do the same work in a remote rural area as they do in a city. And this is simple, but truly revolutionary. And we see massive benefits of encouraging location agnostic employment in this country. Likewise, the transition to a more carbon neutral future means more jobs in rural areas, not fewer. It means adding value to bioeconomic output, reducing waste, maximizing profits for our producers and our processors. It also means vastly improving our natural environment. We can only achieve real potential by continuous innovation and not resigning ourselves to any kind of nostalgia about what rural used to be like. What came across very strongly from the review of Colombia was an acknowledgement that whilst many challenges do exist, there are many significant opportunities to be seized with effective policy coordination, appropriate funding, meaningful engagement of stakeholders at all levels of government and civil society. In the process of carrying out the review, we had the pleasure of hearing the experiences of numerous mandate holders and officials at various levels of government, civil society, and academia. The commitment to improving the quality of life for all people in Colombia was evident in all of our interactions. We hope that our Colombian colleagues will have found the review a useful exercise, and Ireland stands ready to continue to cooperate in whatever way we can in order to help build sustainable, thriving, and inclusive rural places right across the OECD region. I want to finish by thanking the Colombian authorities and the OECD Secretariat, Enrique and Andres in particular, for engaging Ireland in this important exercise from which we have also benefited tremendously. Thank you very much, colleagues. Thank you, Andrew, for being here today. I know that it wasn't easy on your case, so we really appreciate your efforts to be here live with us. I think it's a very nice comments that you have provided. Ahora quería, antes de pasar a las preguntas, quería dar la oportunidad tanto a la directora Alejandra Botero como al ministro algunos puntos de reflexión, si gustan. Este es el espacio. Primero, quisiera pasar la palabra a la directora Alejandra Botero del DNP, por favor. Si hay algún punto que quería compartir, adelante. Muchísimas gracias, Enrique. Y muchísimas gracias de verdad a los comentarios de los peer reviewers. Yo creo que no hay nada como uno irse comparando con estándares de países que han logrado estos desarrollos y ver cómo podemos, desde las cosas más prácticas, como puede ser la organización de comités interinstitucionales, hasta el impacto que uno puede ver, por ejemplo, en Irlanda, después de varias décadas del desarrollo de estas iniciativas, cómo es que cómo vamos a ver los beneficios como país en desarrollo. La verdad, yo creo que esto es de los valores agregados más importantes que podemos tener siendo miembros de la OCDE. Entonces, muchas gracias. Yo quisiera aprovechar también por lo que estamos en una coyuntura especial, como mencionaba anteriormente, que estamos justo en
en una oportunidad, diría yo, que es la transición entre gobiernos, donde en los próximos meses es que se va a desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo que marcará la pauta para los próximos años y también pues la pauta para los años por venir. Entonces, voy a aprovechar para contar o para compartir con ustedes algunos de los temas que creemos que son fundamentales, sobre todo en materia de continuidad, en desarrollo desde las regiones y en acceso a los servicios públicos para las regiones, que creemos que es muy importante mantener, y algunos de los retos que quisiéramos aprovechar para que, aprovechando que el documento se va a completar en los próximos meses, que se va a lanzar oficialmente en octubre, tenga unos insumos muy pertinentes para el plan y la visión a largo plazo del país. Entonces, de acuerdo con el resumen ejecutivo compartido por la OCDE, la economía de nuestro país afortunadamente ha presentado un buen desempeño en las últimas dos décadas. Hemos logrado unos avances significativos, pero tenemos unos retos importantes. Uno de los temas claves que menciona el resumen ejecutivo es la implementación de la política Paz con Legalidad, donde tenemos un enfoque desde los municipios más afectados por la violencia, el diseño de los 16 planes nacionales con enfoque rural que servirán para solucionar varios de los problemas estructurales de las zonas rurales, además de la inversión de más de 12 billones de pesos, que son aproximadamente un poquito más de 3 billones de dólares en proyectos que están identificados por las comunidades en estos 170 municipios PEDET. Sabemos que a pesar de los avances, la desigualdad en Colombia es un problema estructural que tenemos que mirar a visión de corto plazo y visión a largo plazo y batallarlo día a día. El acceso a servicios como salud y educación, infraestructura vial, acceso a internet son algunos de los grandes desafíos que persisten, que de repente no son los más sexys o los más innovadores cuando vemos en política, pero son requerimientos que tienen que pasar justamente para poder lograr esa competitividad y sobre todo la reducción de la pobreza. Entonces, voy a abordar algunos de estos avances por parte del gobierno actual que consideramos que es muy importante desde el Departamento Nacional de Planeación darle continuidad. El primero es el enfoque del catastro multipropósito. Hemos avanzado en una transición de un catastro tradicional a lo que es el catastro multipropósito como una herramienta de administración, gestión y gobernanza de los predios del país, con el objetivo de tener un enfoque completo, actualizado, confiable, consistente con las normas de registro de propiedad inmueble, consistente con el Land Administration Domain Model que se maneja a nivel internacional y que sea digital e interoperable con los otros sistemas de información. Esta apuesta al país va a permitir el aprovechamiento intersectorial de la información del territorio, no solamente para tener la identificación de qué hay en las regiones, sino que también sirva para hacer mejores políticas públicas por parte de los mandatarios locales. Así van a poder saber por dónde pasan los servicios públicos, dónde están las comunidades más vulnerables, dónde están las restricciones ambientales. El documento hace un énfasis muy importante en lo clave que es la información confiable, y consideramos que el catastro multipropósito, sin tener ninguna, digamos, visión política, es simplemente una información muy valiosa para el desarrollo de las regiones, para el desarrollo de todos los objetivos, como es, por ejemplo, la formalización, pero también para el desarrollo de políticas públicas por parte de los mandatarios locales. En este gobierno se pasó del desarrollo del catastro como un servicio público a ser una función pública, es decir, se descentralizó. Y en ese sentido es muy importante poder lograr la implementación del catastro multipropósito, cuyo objetivo era llegar al 60% del país según el Plan Nacional de Desarrollo. En este momento estamos en un 32%, pensamos que para el 2022 vamos a llegar al 50%, pero necesitamos completar la financiación y sobre todo ayudar a los municipios que tienen el menor nivel de capacidad con la implementación del catastro para poder lograr el objetivo de tener el 100% del país actualizado al 2025. Acá quisiera de verdad aprovechar para agradecer a la OCDE y agradecer a una cantidad de otros organismos internacionales que nos han ayudado con expertos y con financiamiento en este esfuerzo de implementación de la política, no solo créditos del BID y del Banco Mundial que tenemos, pero también la cooperación del Reino Unido, de USAID, de la Agencia Francesa de Desarrollo, así como donaciones del Banco Interamericano de Reconstrucción de Fomento y, por supuesto, pues todo el esfuerzo que se ha hecho en el marco de la nación. El catastro, como ustedes saben, ese es el primer paso y el paso más costoso para la formalización de tierras, lo cual me lleva a ese segundo reto, que además lo mencionan de una forma muy importante, que es la desigualdad y la concentración que tenemos en la informalidad de la tenencia de la tierra y la concentración que tenemos en la misma que se ve en el documento.
Tenemos una meta del hecho de en el marco que se estableció en el marco de los acuerdos del 2016, que es que tienen que haber 7 millones de hectáreas formalizadas para el año 2026. Y con corte al 30 de abril del año 2022 se han regularizado 1,17 millones de hectáreas, de las cuales 1,1 en este momento están registradas, y todo esto expidiendo y se acompaña además a través de la expedición de más de 50.000 títulos rurales, de los cuales 43.000 en este momento están registrados, beneficiando a 62.000 familias campesinas y étnicas en todo el territorio nacional. Este esfuerzo de formalización consideramos que es absolutamente fundamental continuar en el próximo gobierno. Estamos dejando todas las bases que además pues lo mencionaron en las reflexiones anteriores, se han facilitado muchísimo y se han reducido los costos del proceso de formalización, pero lo que necesitamos es seguir dando un lastre libre para que ese proceso de formalización continúe de manera muy acelerada. Adicionalmente, tenemos un esfuerzo muy importante en el Fondo de Tierras de la Nación. Hay una meta que es poder llegar a 3 millones de hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras al año 2028 y a la fecha se han entregado 1,7 millones de hectáreas y además se han entregado 484.000 hectáreas en beneficio de 20.000 familias y regularizado, y esto es clave, 123 títulos colectivos para comunidades étnicas. Esto comprende una extensión de 736.000 hectáreas en beneficio de 19.000 familias. Entonces, ¿qué es clave acá? Continuar con ese proceso de regularización, aprovechar el banco de tierras para mantener ese dinamismo en la entrega y regularización de tierras con un enfoque muy importante en las comunidades étnicas. Pasando a los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, es muy importante que este es un instrumento especial de gestión y planificación a 15 años, que lo que busca es estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia y así lograr el desarrollo rural con énfasis en estos 170 municipios que son los más afectados. Este es un instrumento de planeación, como menciona el reporte, muy innovador porque tiene esa visión desde la región, qué es lo que quiere la comunidad, qué necesita la comunidad y que lo hemos logrado consolidar con esos 16 planes territoriales que lo que necesitamos en este momento es efectivamente implementarlos y el reto que mencionaban ustedes que es efectivamente tener esa gobernanza para asegurar la implementación. Adicionalmente, pues se han adelantado estas inversiones de desarrollo PEDET por más de 12 billones de pesos, 3 billones de dólares, de las cuales han tenido un 30% concentrada en el sector de infraestructura de transporte, seguido de los sectores agricultura y desarrollo rural. ¿Qué vemos nosotros también como Secretaría Técnica de las regalías que han sido la inversión principal de estos 12 billones de pesos? Hay muchas iniciativas pequeñas que se han ido desarrollando. Lo importante es no perder la visión de las comunidades, pero también con esa visión de toda la región para que se puedan conectar estas vías que se han ido identificando a través de las regalías que se han ido financiando con una visión integral de desarrollo de las regiones. Yo creo que ese es un reto clave que toca incluir en el próximo plan de desarrollo para justamente poder lograr esa visión integral que vemos en los municipios, que no queden algunas vías financiadas, algunas plantas de potabilización, algunos colegios, sino que se pueda complementar con esfuerzos de presupuesto general de la nación, con esfuerzos de cooperación para tener esa visión integral. También yo creo que han habido unos esfuerzos muy importantes que por temas de tiempo pues no voy a profundizar, pero en temas de restitución de tierras y sobre todo con una atención especial a las mujeres. Tenemos una ruta de atención especial y acciones de empoderamiento para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Hay 17.000 mujeres que han sido beneficiadas con sentencias de restitución de tierras. Entonces yo creo que ese enfoque de género que se está dando en restitución es muy importante continuar a darle continuidad. Quisiera pasar después a los servicios públicos en las zonas rurales y sobre todo en relación con los componentes de pobreza multidimensional. Yo creo que hemos tenido unos avances muy importantes, sobre todo en cobertura de salud, que ya va más del 95% si no estoy mal. También pues en cobertura de educación, aunque tenemos unos retos muy importantes en lo que tiene que ver con calidad. Y con acceso a agua potable y saneamiento. Sin embargo, digamos, nosotros creemos, y esto es parte de un ejercicio que ahorita les contaré de la visión de 2050 al país,
si nosotros no logramos un acceso a los servicios públicos en los próximos 10 años, vamos a perder una oportunidad importantísima para tener esa nivelación y sobre todo lograr la senda de reducción de pobreza que llevamos haciendo. Entonces sí, hay que continuar con ese esfuerzo de esa última milla en lo que tiene que ver con cobertura de agua potable y saneamiento, con cobertura de salud, con cobertura de educación, con un énfasis en calidad, sobre todo siendo la educación la inversión más importante que se puede lograr para la reducción de la pobreza. También hay un esfuerzo muy importante que mencionaba Irlanda con conexión a Internet. Ahí todavía tenemos unos retos importantes. En el año 2021 tenemos el 60% de los hogares con cobertura de servicio de Internet fijo o móvil, pero por supuesto esa brecha rural es muchísimo más superior, por decirlo así. Entonces tenemos iniciativas como el Proyecto Nacional de Acceso Universal a las Tecnologías de Información, que lo que busca es alcanzar la universalidad de acceso y servicio de las TIC. Ese yo creo que es una de las inversiones claves que tenemos que hacer. También acompañada con la conexión vial a las zonas rurales, como ustedes bien decían, esto no tiene solamente con la importancia de poder invertir en el mejoramiento y en la construcción de las vías terciarias, que se ha hecho un esfuerzo muy importante a través del programa Colombia Rural en el país, donde se han contratado 12.400 vías regionales y se han mejorado o mantenido 15.000 kilómetros de vías terciarias, pero también con instrumentos de información. Hicimos un inventario de la red vial, donde en este momento contamos con el 90% de las vías departamentales inventariadas y el 20% de la red terciaria. Hay un reto muy importante ahí y creemos que a través de esfuerzos, por ejemplo, uno que hicimos ahorita en el DNP con USAID, de identificación de vías terciarias con imágenes satelitales y con algoritmos de inteligencia artificial, nos va a poder, digamos, tener esa foto completa como la que tenemos con catastro multipropósito para ver dónde están esos retos de última milla y esos retos de inversión de vías terciarias que se necesitan para el país, que es una de las recomendaciones que vamos a hacer para el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Quisiera cerrar con dos esfuerzos que creo que van a complementar de una forma muy positiva las recomendaciones del Rural Policy Review. Una es la misión de descentralización, que ustedes conocen, es una misión que en este momento está andando, es una misión que se hace después de 30 años, la primera misión se hizo en el año 1992 y el objetivo de esta misión es poder cerrar, digamos, el objetivo de la descentralización es cerrar las brechas poblacionales y territoriales atendiendo la heterogeneidad territorial, y lo que buscamos a través de esta misión es desarrollar iniciativas legislativas y constitucionales para poder acelerar la descentralización a través de 5 áreas principales. Uno es redistribución de las competencias a cargo de los diferentes niveles de gobierno. El segundo es la optimización de los recursos, de las fuentes y usos que tienen las regiones para poder financiar su desarrollo. El tercero es la modernización de la administración pública y el fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales. El cuarto es la promoción de la transparencia y los mecanismos de participación ciudadana. Y el quinto es la aplicación de estos 4 ejes que acabo de abordar a las entidades territoriales indígenas. Este esfuerzo va a culminar en agosto del 2023. En este momento ya están andando todos los ejercicios de los talleres que estamos haciendo en el territorio, de los trabajos que se están haciendo con las universidades, pero sí es muy importante que continúen conversando el Rural Policy Review con la misión de descentralización para que tengamos unas recomendaciones muy concretas y muy tangibles para el próximo plan de desarrollo y para las iniciativas legislativas y constitucionales que surgirán de este esfuerzo. Y finalmente, para terminar con una nota muy positiva, el 8 de julio vamos a lanzar el libro Visión 2050. Los invitamos a todos, les estaremos mandando el link para que nos acompañen, que es un esfuerzo que de hecho Irlanda en sus comentarios mencionó cuando vio los comentarios estrictos, que es mirar cómo están esas tendencias globales, esas megatendencias que tenemos en materia ambiental, en materia del cambio demográfico y podernos anteponer para lograr el gran objetivo de 2050, que es tener 0 pobreza extrema, o sea, llegar a los niveles de pobreza de la OCDE con 0 pobreza extrema, un 11-12% de pobreza monetaria, para poder lograr una clase media consolidada del 50%, con 4 pilares claves: Colombia potencia ambiental, Colombia con 0 pobreza extrema, Colombia incluyente y Colombia productiva y sostenible. Ahí atendemos unos esfuerzos o algunas de las recomendaciones más a largo plazo del Rural Policy Review, como es lograr la carbono neutralidad
con algunos de los proyectos para cumplir esta meta, como el turismo de naturaleza, la transformación productiva hacia la bioeconomía, la transformación del sector energético y una agenda específica para los sistemas agroalimentarios que busca reducir la inseguridad alimentaria, aumentar las exportaciones agropecuarias y fortalecer los esfuerzos agroindustriales, digamos, contemplando la adaptación a los cambios tecnológicos. También tenemos un enfoque en la transición de educación para tener una educación para la vida, o sea, que se vaya generando varios ciclos de aprendizaje en la vida de los colombianos, y un enfoque integral en el fortalecimiento de las regiones para poder reducir las brechas de desarrollo y generar una igualdad de oportunidades en cada uno de los municipios. Entonces, ahí yo creo que también hay una oportunidad de poder casar los esfuerzos o las recomendaciones muy concretas del Policy Review con esa visión a 30 años de país para que estemos todos en el mismo norte, y yo creo que ahí la OECD y todos los que nos están acompañando van a poder ser garantes de estos esfuerzos de visión a largo plazo en esta transición muy particular que tenemos en los próximos meses de gobierno. Entonces, muchas gracias a todos por su atención, gracias especiales a todo el equipo que ha estado involucrado en este esfuerzo, y bueno, y seguiremos recibiendo las recomendaciones de la OECD y siempre estarnos comparando con el ejemplo que nos muestran los otros miembros de esta organización. Directora Alejandra Botero, muchas gracias. Unos puntos muy interesantes. Hemos tomado nota mientras nos estaba compartiendo algunas de sus experiencias. Quizás también anunciar que vamos a pasar unos minutitos más, porque creo que esta es la sección más interesante de tener un poco de diálogo y también un poco de impresiones de los diferentes actores. Entonces creo que nos pasaremos unos 10-15 minutitos más si nos acompaña en el público. Ministro Rodolfo Cea, ahora la palabra es suya para ver si tiene algunas reflexiones por su parte, por favor. Bueno, primero agradecer a todo el equipo de la OECD por el informe de política rural de Colombia, por el resumen que nos han hecho el día de hoy, por los pares que hicieron sus comentarios, tanto José Luis Romero como Andrew Ford, Alejandra, que hizo un muy buen barrido de la política que hemos tenido en el gobierno del presidente Iván Duque en lo que tiene que ver con el sector rural colombiano, no específicamente con lo que tiene que ver solamente con agricultura, porque como fueron sus comentarios, la ruralidad va más allá de la actividad agropecuaria, o sea, de la actividad agrícola, de la actividad pecuaria, de la actividad piscícola y pesquera. Nosotros en Colombia también venimos desarrollando en los últimos años en las zonas rurales actividades de agroturismo, actividades de turismo ecológico y también todo lo que son negocios verdes. Y yo creo que todo esto hace necesario que se tenga una integralidad. Pues Alejandra hizo un resumen muy bueno de todas las cosas que se han hecho, de las cosas que nos hacen falta, y yo solamente me voy a referir a algunos aspectos. Primero, yo creo que lo que plantea el documento en cuanto a la articulación, nosotros ya tenemos un avance en Colombia, por eso existe el Departamento Nacional de Planeación, donde Alejandra es la directora, que es una figura que no existe en muchos otros países y que a partir de esa figura podríamos tener una articulación tal y como lo ha planteado el documento, para no tener que estar creando más y más entidades burocráticas en países como Colombia, que lo que necesitamos es optimizar los recursos públicos. Quizás, ¿qué hace falta? Que pudiéramos tener unas mesas identificadas donde podría establecerse si el Departamento Nacional de Planeación hace la Secretaría Técnica o las preside, en donde estén todos estos puntos que ustedes han hablado de la transversalidad de la ruralidad, todo lo que tiene que ver con el empleo en la ruralidad. El empleo en la ruralidad es muy diferente al empleo en las zonas urbanas. Y eso es una realidad para un país como Colombia. Ustedes pudieron exponerlo dentro del informe, que este es un país con gran diversidad étnica, donde tenemos diferentes comunidades
y donde lo que se denominan campesinos, que podemos ser todos, porque todos pudimos haber nacido en el campo, se mezclan dentro de esta actividad. O sea, hay campesinos negros, hay campesinos indígenas, hay campesinos mestizos, y todos debemos ser iguales. Entonces yo creo que ese es un sentido que es muy importante, porque muchas veces por el tema de estar diferenciando las etnias, podemos crear incluso conflictos sociales. Tenemos también unos grandes retos en nuestra geografía. Tenemos 3 cordilleras, es una geografía montañosa, en donde nuestras zonas rurales, en las zonas montañosas, son en su gran mayoría extensiones de tierras pequeñas, de 1, 2, 3 hectáreas. Tenemos el caso de Boyacá, el caso de Nariño. O sea, eso hay que mirarlo. Cosa diferente pasa en otras zonas que son planas, lo que se llama acá la llanura o la antillanura, que es lo que ven como una gran oportunidad para la vocación agrícola. Sin embargo, salir de esas zonas ofrece unos retos logísticos y de transporte importantes, porque hay que atravesar cordilleras para poder llegar hasta los puertos. Entonces eso también debe ser parte de esa mesa, y por supuesto el gran reto que tenemos en las vías terciarias. Este gobierno es el gobierno que más recursos ha invertido en vías terciarias. Este año más de 1.2 billones de pesos. Sin embargo, como lo dice nuestra ministra de Transporte, eso sigue siendo poco para la extensión y el número de kilómetros que tiene el país en vías terciarias, y más cuando llevamos año y medio lloviendo constantemente por el fenómeno de la Niña. También hemos hablado aquí, lo dijeron en el informe, que este es el segundo país más biodiverso del mundo. Y ahí tenemos unos grandes retos ambientales. El país ha avanzado, la política del presidente Iván Duque, vamos a dejar el país con 30% de las áreas protegidas, no en el 2030, sino en este año. Antes de irnos, 30% de áreas protegidas marítimas, 30% también de áreas protegidas terrestres. Estamos en ese trabajo, y para eso se han hecho dentro del sector agrícola acuerdos de cero deforestación, como en el sector de la palma de aceite, la ganadería de carne y leche, cacao, café. Hemos hecho también esfuerzos en temas de ganadería regenerativa para cambiar esa percepción que tiene el mundo de que la ganadería solamente per se es un gran depredador del medio ambiente. Con ganaderías regenerativas, silvopasturas, buenas rotaciones, mantener material verde en el suelo que permita capturar carbono, podemos incluso llegar a la carbono neutralidad dentro de la ganadería, y de una meta que teníamos en el Plan Nacional de Desarrollo de 100.000 hectáreas, ya tenemos más de 150.000 hectáreas en ganadería sostenible, en ganadería regenerativa. En otros de los grandes retos que tenemos, que es la conectividad de Internet, se viene trabajando, se está haciendo eso, y va a quedar una ruta de lo que no alcancemos a hacer en el gobierno. Entonces, hay algo que yo creo que es fundamental, y ustedes lo han planteado en el documento, y es que las políticas puedan tener continuidad, que se pueda construir sobre lo construido, que logremos que no tener que volver a arrancar de cero, porque es mucho lo que se pierde. El documento habla, por ejemplo, de la política de agricultura por contrato. Esa es una política que se ha venido desarrollando desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque. Hoy tenemos ya 270.000 productores en agricultura por contrato. Podemos llegar a 300.000 productores ahora el 30 de junio, cumpliendo la meta del Plan Nacional de Desarrollo, y seguramente lo estaremos sobrepasando cuando se haga la medición a final de año, que es hasta cuando va no nuestro periodo, sino el periodo del Plan Nacional de Desarrollo, y vamos a tener. Pero eso no es suficiente. Tenemos que tener muchas más productores en la política de agricultura por contrato, y hay que hacer un trabajo con las comunidades, tal y como
lo planteaba José Luis, que se ha trabajado en Chile con las diferentes comunidades rurales, porque es que tener agricultura por contrato significa una responsabilidad en ambas vías. No es solamente el que compra, que debe tener unos precios que deben ser unos precios justos para nuestros productores, y que deben existir unos contratos que le den estabilidad a nuestro productor para que pueda sembrar, sino que también nuestro productor no puede, si mejoran los precios, como ha pasado en estos últimos meses, salir a venderle a otra persona que no es con la que tienen el contrato. Y eso no se logra de la noche a la mañana, eso necesita un cambio de mentalidad y un trabajo con las comunidades que debe hacerse constante. Debemos quitar las polarizaciones del pequeño, mediano y grande. Cada uno en su ámbito aporta a la economía. El grande puede aportar al empleo, los medianos y los pequeños en sus emprendimientos, que Colombia es un país de emprendedores, pueden aportar en sus ingresos. Y también las diferentes cadenas que tenemos que a veces se busca que se separen, como son los servicios de apoyo, o sea, los que venden las semillas, los que venden los fertilizantes, los abonos, etcétera. Y que dan los servicios de apoyo a los productores que cultivan o hacen actividades pecuarias. Y la agroindustria que hace transformación, pero que también la podemos hacer con nuestros productores y que pueden ser socios de esa agroindustria. Y los comercializadores deben trabajar encadenadamente. Eso me parece que es muy importante que en el documento se tenga en cuenta, que no se rompa la cadena, porque si las cadenas se rompen, puede pasar de que no se pueda hacer la comercialización de lo que produzcamos. Y eso puede producir un mal peor que si rompemos la cadena simplemente porque existen unos que son buenos y otros que son malos. Entonces, el gobierno nacional, y lo dijo Alejandra, dentro de la política de paz con legalidad, ha desarrollado diferentes instrumentos. Hemos avanzado en la entrega de títulos, nos queda mucho por hacer, pero si miramos y comparamos con la historia, hemos hecho más que cualquier otro gobierno anterior, pero eso no es lo importante es que se siga hacia adelante y que los que vengan no hagan 50 o 52,000 títulos que nosotros estamos entregando, que puedan hacer 100,000, 200,000, eso sería ya a partir del trabajo que hemos recorrido, donde seguramente se han cometido errores, pero que a partir de los errores se aprende y se pueden hacer cosas más rápido en la siguiente. Por eso no se deben perder las políticas que se están haciendo. En restitución de tierra, también lo contó Alejandra, se ha hecho un trabajo maravilloso, ya cubrimos el 80% del país en restitución. Eso no se puede perder, debemos llegar a ese 100% y eso se debe continuar haciendo. En extensión agropecuaria seguramente estaremos llegando a 500,000 productores que se les da asistencia técnica en extensión agropecuaria, y para eso tuvimos que hacer una innovación, que es usar la tecnología, hacer una especie de telemedicina con la extensión agropecuaria, que es lo que nosotros hemos llamado la extensión agropecuaria digital. Ahí nos apoyamos en el Premio Nobel de Economía Michael Kremer, en el IICA, que muy amablemente nos contactó con el Premio Nobel, que hizo un trabajo muy bueno en África, que le dio el Premio Nobel, pero que ya está presente en Chile y está presente también en Brasil. Y con él hemos estado trabajando, por supuesto, adaptándolo a una ley que nosotros tenemos, que es la de la SNIA, y haciendo pues un trabajo interno. Entonces, yo creo que este documento nos permite tener un muy buen diagnóstico, tener unos pasos que debemos continuar, que debemos seguir. Hay una serie de políticas que están muy bien documentadas, que se han centralizado, y por eso existe el Departamento Nacional de Planeación en el Departamento Nacional de Planeación, pero soy consciente de que debiéramos tener una articulación mejor en algunos temas en específico, como son el tema del empleo rural, que tiene que tener un capítulo exclusivo en el tema de la conectividad, no solamente vial, sino también en la conectividad de Internet, en lo que es la educación y la articulación de la educación con la producción agropecuaria en las zonas rurales, y todo esto articulado con la ciencia, que creamos el Ministerio de Ciencias,
y con la tecnología, porque el futuro de la agricultura y para que los jóvenes estén en el campo es que el campo se haga con herramientas agroclimáticas inteligentes, que se haga agricultura de precisión, que se haga investigación en mejoras de semillas, tanto para tener resistencia a las enfermedades, y más nosotros como un país tropical, donde tenemos más enfermedades que otros países, y que podamos mejorar productividad. Y que todo eso vaya unido a lo que es la comercialización y el encadenamiento productivo. Yo les agradezco a todos y pues seguiremos trabajando con OCDE en todos estos temas para poder lograr que Colombia pueda mejorar esos indicadores de desigualdad que se han presentado. Muchas gracias, ministro, por estos buenos puntos también. Y ahora he visto que digamos, las preguntas, el foro de preguntas ha estado bastante activo. Yo sé que mi equipo ha estado intentando contestar algunas que se nos pusieron a nosotros, a la OCDE, pero antes de dar a las conclusiones me gustaría preguntarles una preguntita, por lo menos a los revisores pares. Me gustaría darles las palabras y por favor que sean conscientes del tiempo, intentar responder al punto y rápidamente. Quizás empezar con Chile, con José Luis. Aquí nos llegó una pregunta que nos preguntan cuál es el beneficio de tener un estudio como estos, como Chile también lo hizo. Fue un proceso largo. ¿Qué pasos debería hacer Colombia? Y en concretamente preguntan también un poco desde el punto de vista político, cuáles son un poco los riesgos de establecer una política nacional rural. Si ha tenido altibajos. Entonces, si nos puedes compartir un poquito cómo fue el proceso. Ya sé que tocaste en algunos puntos, pero si quieres hacer algunos comentarios más, por favor. Sí, gracias Enrique. Si respondí ahí en el chat las preguntas, creo que en términos políticos, claro, hay ciertas prioridades de los distintos gobiernos que han ido aplazando o acelerando el proceso de implementación de la política o de institucionalización, porque recién este año parte el proceso de implementación propiamente tal. Como comentaba al principio, esto todo parte del 2012 y después ya de 10 años podríamos empezar, hemos podido empezar con la implementación, el estudio de la OSD y todo este trabajo hecho con el equipo liderado por Enrique ha sido muy beneficioso para poder transversalizar el apoyo político, territorial, también por la importancia que tiene el organismo y también la validación transversal de sus recomendaciones. Así que para nosotros ha sido un puntapié inicial muy importante que ha facilitado el proceso, no exento, digamos, de las prioridades que tiene cada gobierno y por tanto los tiempos que nos ha tomado poder llegar hasta este punto. En relación a ciertas resistencias o problemas para su transversalización, esta política se armó con participación en todos los estados en Chile, con participación también, como comenté, de los alcaldes de los municipios rurales principalmente. Y yo diría que una resistencia o de alguna forma una expectativa distinta existía en las comunidades campesinas que hasta el día de hoy ellos buscan tener una ley de desarrollo rural y en ese ámbito había y ha habido hasta el día de hoy ciertas diferencias, pero de todas maneras ellos han manifestado su apoyo porque entienden que este es un primer paso, pero no el último. Entonces han buscado que el gobierno impulse una ley de desarrollo rural que no sea solo indicativa, sino que sea más bien normativa, ¿cierto? Respecto, por ejemplo, de la coordinación de los actores o de la coordinación de presupuesto que es necesaria para poder implementar. Y yo diría que ese es un punto bien importante. Le comentaba ahí a la persona que hizo la pregunta, en el caso de los alcaldes rurales, a la política rural le dicen la Biblia, o sea, en el fondo la llevan para todos lados, la citan, incluso en el proceso constituyente, los alcaldes rurales fueron quienes llevaron a la comisión de la Constitución
la política rural, no la llevó el gobierno, la llevaron los alcaldes rurales. O sea, ese nivel de apropiación, digamos que es muy importante y que ha sido bien importante también para poder avanzar a su implementación. O sea que equiparar el reporte con la Biblia, más no se puede hacer, ¿no? Muchas gracias. Andrew, the floor is yours. There was a very interesting question for Ireland on 2 points. The first one is, do you have any lessons from the case of Ireland in terms of how to coordinate different ministries towards this coordinated approach to rural development? Are there any lessons that we can take from your experience? And the second question was on delivery of internet, which is typically more expensive in low densely populated areas. Is there any financial strategies that Ireland has done to address this higher costs? So the floor is yours. It's up to you whether you want to respond to both or just choose one of the two. Briefly, thanks, Enrique, and thanks for the excellent questions. And there were other excellent questions also in the comment box. The issue of coordination is the single biggest challenge that we face, without a shadow of a doubt. It's what we have done, and I'm not saying what we've done is perfect by any means, because it's still a work in progress, is ensuring that there is accountability at the very highest level with the Prime Minister's office, the Department of An Taoiseach, and ensuring that there's a structure for cross-departmental coordination. It is very much an ongoing effort to try to ensure that all government departments really embrace the rural development policy in a manner that supports their individual policy objectives. I think this is really important, that it's not seen as something out there in the ether, but it's actually something that will assist departments to deliver on their own policy objectives, be that job creation, be that in terms of you know, the environment or whatever. So I would say that's key, that there has been political buy-in at the highest level. There has been a department with specific mandate and responsibility for this, but there are also well-established now reporting structures to ensure that we have a certain collective accountability, where we can report on an annual basis that X percentage, for example, in the last year, 80% of the year one commitments were delivered. But there's still obviously a lot more to do. So that is the biggest challenge, and certainly something that I think, you know, requires an approach of engagement at different levels. As regards the internet question, this is obviously where I have to accept that there are vast geographical and other limitations between Colombia and Ireland, obviously. But what Ireland did in terms of the peripheral rural areas or isolated rural areas was developing a very deliberate investment package in terms of the delivery of high-speed broadband to rural areas. That doesn't mean bringing it to absolutely every single house immediately, but in due course, yes. But as an interim step, what we developed was what we call broadband connection points. And that means that in rural areas, we chose several hundred locations. They could be primary schools, they could be community centers, they could be clinics, where broadband connectivity was brought to that spot, and there were hotspots installed outside and inside. So you could come to that spot in your car, on your bike, whatever the case may be, and you would have access to high-speed internet, which can be extremely helpful for things like job applications or uploading data about your agricultural situation or whatever the case may be. So just a creative way, we found it to be incredibly successful as a way of at least a stopgap before the high-speed infrastructure is rolled out everywhere. Okay, thank you very much. Thank you very much indeed, and thanks everybody for the comments and reflections. Now we're coming to an end to this session. We have with us Dorothée Allin-Dupré. She's our head of division. Please, Dorothée, the floor is yours for some concluding remarks. Thank you very much, Enrique, and thank you all for your active participation in this preliminary launch of the
OECD Rural Review of Colombia. Special thanks to Minister Zea, to Director Botero and Mrs. Ambassador, and to the teams from the Ministry of Agriculture and Rural Development, the DNP, and the permanent delegation of Colombia to the OECD for their very active engagement and support in this process. This has been really, really helpful. Many thanks to our peer reviewers from Chile and Ireland for their active engagement in this project as well as to all delegates of the OECD Working Party on Rural Policy who discussed these preliminary findings in May at the OECD. So today's discussion highlighted many interesting points. I won't try to summarize now at the end of this meeting, but they will feed the final review that we are producing. Just in a nutshell, they really highlight the central role that rural policy can play in Colombia's economy and in lifting overall levels of well-being and reducing regional inequalities. We know that Colombia has among the highest level of territorial disparities in the OECD, but we also know that it has among the highest drop in regional inequalities of all OECD countries since 2008. So the discussion showed the importance of overcoming historical structural challenges that represent important bottlenecks for rural development, including land informality, better transport, tertiary roads, bottlenecks for rural development like land, broadband connectivity and access to quality education and health. So this has been mentioned by the director of DNP and the minister. Colombia really needs to keep building on existing efforts, for example, on land formalization and service delivery to solve all these transversal challenges. But as mentioned by Andrew, it's not a binary proposition of urban versus rural. It's really, this requires a comprehensive rural development policy that sets long-term goals and has the capacity to harmonize different sectoral policies and promote urban-rural linkages. And this question of how to promote a multi-sector approach to rural development is central to our review and is not at all specific to Colombia. All OECD countries face a similar challenge, and this has been mentioned by our peer reviewers. So it is very important to learn from what works to promote such an integrated approach. And the experience that we heard today from Chile and Ireland are very good examples of comprehensive rural development policies. In this country, the interministerial coordination established at the national level has played a key role to ensure effective coordination, implementation, and monitoring. Other countries like Finland, Korea, Canada, Austria have also developed similar interministerial coordination bodies. So the 15 recommendations of the OECD Rural Review of Colombia provide a diagnostic, a framework for action for rural development to flourish and attain higher levels of well-being for rural citizens. The next step in our project is to fine-tune these recommendations and to work together with the government to ensure their implementation. The OECD stands ready to support the construction of the new National Development Plan by promoting the well-being of rural population and sustainable rural development. We look forward to further collaborating with Colombia to strengthen rural development with platforms to exchange good practices such as the OECD Network on Indigenous Community, the OECD Mining Regions and Cities Initiative, or lessons from the project Enhancing Rural Innovation. Colombia has also many good practices on rural policy to share with other countries, including the use of planning instruments like Territorial Pact, the sectoral policy with a rural focus from the integrated rural reform, or the various policies to improve land use management. So we hope to see an active participation of Colombia in the forthcoming OECD Rural Conference in Ireland in September 2022. The final launch of the full report will be organized in the fourth quarter of this year. So we look forward to seeing you on this occasion. Thank you very much. Muchas gracias, everybody. Muchas gracias, Dorothée. Thank you, everybody. Muchas gracias a los traductores por estar con nosotros un poquito más de lo anticipado. Y con esto doy cerrada el reporte preliminar. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Sí, salir del seminario web.